Hola, ¿cómo están mi hermosa comunidad de suscriptores? Hoy les traigo, como les comenté antes, estos hermosos pinceles que me enviaron de la empresa Fumui y los quiero probar con ustedes. Quiero ver cómo podemos hacer distintas pinceladas y de paso las pueden ir practicando, pueden ir iniciándose o practicando los que ya saben con sus pinceles, a ver cómo nos resultan. Yo hoy trabajo con Fumui. Este es un set de 25 pinceles de pelo sintético que son de nylon de muy buena calidad. El diseño es de muy buena calidad, el mango es de madera natural y parecen ser pinceles preparados para un uso intensivo, como para que duren. Tenemos distintos tipos de pinceles acá y vamos a ir hablando de algunos para que ustedes los vayan conociendo. Hacemos un repaso rápido. Vamos a tener pinceles redondos, ¿sí? Pincelitos redondos. Este, por ejemplo, es un redondo fino, número 1, que puede servir como si fuera un liner. Tenemos pinceles fan, que son estos pinceles abanico, que sirven para muchas cosas, para trabajar follaje, por ejemplo. Tenemos pinceles avellanados, vamos a retirar ahí, pinceles avellanados o filbert, muy usados en todo lo que son comas, pinceladas para flores, pétalos mejor dicho, para todo lo que son flores. Estos yo los uso mucho. Tenemos estas pinceletas que me encantaron, hermosas pinceletas. Esta es una número 4 y número 6, chatas, hermosas para todo lo que son fondos y barnices. El set viene con una hermosa espátula también para mezclar. Tenemos un pincel, que es un pincel muy lindo para todo lo que son follajes, hojas, que es un pincel que se llama Daga, ¿sí? Miren cómo es, tienen un filo hermoso, hermoso estos pinceles realmente. Viene también algún pincel angular para nuestras flores, nuestras rosas, este pincel angular. Hay varios chatos, varios redondos y creo que no me olvido de ninguno. Y varios fan también, ¿sí? Abanico. Así que bueno, vamos a comenzar a probar porque me entusiasma mucho esto de que lo veamos como en acción, cómo funciona todo esto. Vamos a sacar alguno más. Retiro el set de un costadito y nos ponemos ya a pintar. En este caso, estos pinceles se pueden usar no solo para lo que es acrílico, sino que también para acuarela, para óleo y para témpera o wash, ¿sí? Así que podemos trabajar bastante, aunque yo aconsejo que los pinceles que son para óleo los tengamos aparte y no los mezclemos con los que usamos para acrílico, lo mismo que los de acuarela. Pero bueno, son pinceles que este set nos va a servir para trabajar con distintos medios. Vamos primero a probar. Vamos a probar alguno chato. Voy a elegir este y voy a elegir este. Y vamos a hacer un poco de pincelada de doble carga que tanto les gusta ver. Primero humedecí el pincel. Lo humedezco. Siempre un papelito para descargar un poco. ¿Sí? Descargo así para que no haya gotas en la virola. Y voy a tomar un color que en este caso puede ser que use este magenta y puedo usar blanco y voy a hacer acá una doble carga. A este extremo no me gusta tanto así el blanco directo, entonces voy a tocar un poquito el amarillo y mismo en la paleta ya genero un nuevo color más cálido. Es importante cargar bien el pincel, como les explico a todas mis alumnas y alumnos a distancia con los que trabajo durante todo el año, alumnos de Argentina y del exterior también.
a donde, bueno, trabajamos, una de las pinceladas que trabajamos es la doble carga. Vamos a probar en una hoja negra, que es un papel tipo Canson, y vamos a ver qué tal funciona. Vamos a dar alguna pincelada y veamos. Bueno, les voy a transmitir la sensación, ¿no? Es un pincel que se desliza muy bien, muy suave sobre la superficie. Me encanta. Eso es muy bueno. Es un pincel liviano, por lo que estoy viendo en el mango, no pesa. Vamos a probar a ver cómo se comporta haciendo algún otro tipo de pincelada con la doble carga. Voy a volver a cargar. Voy a tocar blanco, un poco del amarillo y un poco de magenta. Vuelvo a cargar mi pincel. Es importante para cuidar los pinceles que la pintura no llegue hasta la virola, porque si la pintura se va introduciendo por debajo de la virola, el pincel tiene menor vida útil. Entonces, con cuidado, lo cargamos todas las veces que necesitamos, pero siempre cuidándolo muy bien. Vamos a probar, A ver, vamos a hacer alguna pincelada en la que comenzamos de ángulo, achatamos y levantamos. Si hacemos una pincelada de S, que también es muy usada, vamos a volver a cargar y vamos a tener, ponemos un poquito más de color ahí, y vamos a hacer una pincelada que sería para una flor, un pétalo, por ejemplo. Hacemos una hacia arriba, volvemos a cargar, hacemos otra pincelada hacia abajo. Bueno, la verdad que responden muy bien los pinceles, sinceramente me gusta. Es muy liviano el pincel y suave, no se siente que se trabe contra el papel. Me parece que fluye muy bien la pincelada por el tipo de pelo que tiene, me encanta. Vamos a hacer alguna flor sencillita. A ver. Vamos a dejar la carga oscura para adentro. Volvemos a cargar. Carguen el pincel con cada pétalo, ¿sí? Eso es importante. Si le falta un poquito de agua al pincel, cargamos agua. Volvemos a cargar el pincel. Bueno, ahora voy a hacer unos puntitos, un poquito de polen en el centro. Lo que les quiero mostrar es que el pincel no llegó con la pintura hacia la virola y pude manejar súper bien los pétalos a pesar de estar trabajando en un fondo oscuro. Miren qué lindo que queda el degradé. Es muy importante que el pincel tenga buena fibra, porque si no, lo que sucede es que el degradé no va a quedar bien. Entonces, bueno, quiero contarles que realmente queda muy bien el degradé en la doble carga. Y ahora vamos a probar un redondito. Probemos un redondito. A ver cómo sale. Lo voy a lavar, Lo voy a lavar. Laven bien los pinceles, no los golpeen contra el fondo. Retírenle bien la pintura. Y mientras están pintando, lo enjuagan y lo dejan. Y una vez que terminan de pintar, lo van a lavar muy bien. Y cuidar con un buen jabón, ¿sí? Con un buen jabón, jabón de tocador o jabón neutro, para que les duren muchísimo más estos pinceles. Bueno, es muy buena la cantidad de carga que pueden tener, es decir, cargan bastante pintura. Eso nos ayuda mucho a que la pincelada fluya con buena carga.
Fíjense que todavía lo estoy lavando y sigue saliendo color, ¿eh? Esto es tiempo real. Miren cómo sigue y sigue saliendo color. Entonces ustedes, una vez que lo terminan de usar, nunca los dejan en agua. Nunca se golpean en el fondo de un recipiente, siempre con cuidado y en el borde, ¿sí? En el borde de nuestro recipiente, y nunca dejarlos con agua. Nunca sumergidos. Siempre los lavamos, los secamos y los conservamos para que tengan más vida útil y siempre podamos hacer lindas pinceladas. Vamos a buscar ahora después yo lo voy a volver a lavar. Vamos a probar ahora un redondito. Vamos a buscar, miren qué punta que tiene este pincel redondo. Vamos a ver qué tal es para pintar. Bueno, cargué el pincel también sin llegar hasta la virola. A mí me gusta el tema de rotar el pincel entre los dedos para generar una buena punta, aunque en este caso no hace falta, porque miren la punta de este pincel, increíble. Bueno, vamos a hacer un poquito de polen acá en el centro de nuestra florcita. Por supuesto, estas son flores muy básicas, muy sencillas, pero como para practicar les va a venir muy bien. Bueno, me encantó el pincel redondo, muy buenos pinceles redondos. Vamos a ver, vamos a probar este que es más como un liner. Sin llegar a ser un liner, tiene la fibra un poquito más larga, pero bueno, vamos a probar con un verde. Pongo la pintura a punto tinta, voy a mezclar con un poco de turquesa y le voy a bajar un poco, lo voy a desaturar un poquito con magenta, apenitas, ahí, desaturamos un poco más. Y vamos a probar, a ver. Vamos a hacer, por ejemplo, algunos, muy bien, algunas pinceladitas. Bueno, un lindo pincel. También que me genera una linda definición. Vamos a probar ahora. A ver. Probemos el pincel Dada. Tengo muchas ganas de probarlo para que vean cómo se usa. Y voy a generar un verde nuevamente. Vamos a poner un poquito en la punta de este amarillo ocre. Hermoso, un poquito de blanco. A mí me gusta esto de ir generando en la misma paleta el color. Lo que yo le veo a este pincel muy lindo y a todos los pinceles de este set en general es el filo que tienen. El filo. Entonces ese filo me permite a mí trabajar así, pero a su vez así, así y así. Aplanando y poniendo de canto. Volvemos a hacer. Voy a darle un poquito de luz para que lo vean un poco mejor. Miren qué bien que se desliza. Hermoso, hermoso, hermoso. Me encantó. Muy buen pincel. Recomendado. Vamos a ver si podemos hacer alguna ramita para follaje. De esas ramas que nos gustan tanto para acompañar las distintas flores, los distintos diseños. Me encanta. Responde muy bien, ¿eh? Le decimos a la gente de Fumui que nos gusta este pincel Daga, que es muy útil para follaje. Y vamos a probar ahora, quiero probar, lo lavamos, lo lavamos yo, estos pinceles los voy a cuidar muchísimo porque me encantaron. Así que sí les voy a hacer una sugerencia. Ustedes saben que
En este canal se prioriza siempre a los suscriptores y a la gente que nos mira. Así que yo lo que les diría a Fumui es que sumaría en el set algún otro pincel redondo. Podría poner alguno más angular y también algún pincel redondo tipo liner, que me parece que puede llegar a venir muy pero muy bien a todas las pintoras decorativas. Los angulares sería genial. Más números de pincel angular, que los vamos a probar también, porque es un pincel que yo uso mucho. Bueno, vamos a probar ahora el pincel avellanado y el lengua de gato. Miren, acá tenemos un filbert, acá ven la diferencia, y acá tenemos el lengüita de gato, ¿sí? Dos pinceles que yo uso mucho para flores y para hojas, obviamente. Así que vamos a ver, el lengua de gato. Vamos con el lengua de gato. Vamos a trabajar acá con el ocre y el turquesa, que es un color que me encanta. El turquesa es un color, les cuento, no me puede faltar en mi paleta. Miren qué hermoso verde seco que podemos lograr entre turquesa y amarillo ocre. Miren lo que es este verde, hermoso. Bueno, voy a tocar un poquito en la punta de blanco y vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. Miren, muy bien. Miren lo que son estas pinceladas, por favor. Increíble cómo se puede manejar este pincel lengua de gato. Miren, me encantó. Hermoso. Hermoso para follaje, hermoso para hacer un montón de flores. ¿Cómo puede ser margaritas? Podemos hacer margaritas. Vamos a trabajar. Con pequeñas margaritas. Recuerden que si compran un set de pinceles con el código de descuento Fernanda Valiente, Fumui les hace en su tienda un descuento muy importante. Así que no se lo pierdan para todos mis suscriptores, no solo de Argentina, sino del exterior. Vamos a ponerle un centro. Vamos a poner un centro y unos toquecitos de luz para una margarita muy básica y sencilla. Lo estoy trabajando con el pincel lengua de gato. Hay que secar muy bien, que no haya gotas en la virola. Hermosos, la verdad. Vamos a probar a dar alguna pinceladita con el angular. Obviamente que después todo esto yo lo voy a lavar, No lo dejamos así, lo lavamos bien, los cuidamos mucho, mucho. Además, cuando los prueben, los van a querer. Entonces los van a cuidar mucho. Y bueno, a ver, vamos a hacer una doble carga con turquesa y magenta. Le agregamos un poquito de blanco. Y vamos a hacer un pequeño pimpollito de alguna flor muy básica.
Desde ya les cuento que pueden sumarse a cursar conmigo desde todo el mundo a través de mi plataforma online y que las correcciones se las voy a hacer yo y todo el acompañamiento va a ser personalmente. Así que los espero para sumarse a pintar. Miren qué belleza cómo se maneja este pincel angular. Me encantó. Fumui, necesitamos más pinceles angulares en estos sets porque son maravillosos. Vamos a hacer una hojita, un tallito ahí, y le vamos a hacer una pequeña hojita con el angular. Bueno, me parece hermoso este pincel, realmente increíble. Le vamos a poner unos pequeños pistilitos. Y bueno, por hoy vamos a ir dejando acá. Y qué decirles, les súper recomiendo este set, me gustó. Y bueno, vamos a seguir pintando. Muy agradecida, por supuesto, a todos los suscriptores que nos acompañan siempre, a todo mi equipo que graba, edita y prepara todos estos videos con tanto amor. Y bueno, a Fumui y a todas las empresas que se suman para enviarme sus productos para probar y disfrutar con ustedes en este canal. Nos vemos en el próximo tutorial. Fernanda Valiente desde Buenos Aires, Argentina.